A veces, el silencio puede ser más aterrador que un grito. Y aquella mañana, el silencio en la mansión Montenegro era tan pesado que parecía tener vida propia. El bebé, el pequeño Adrián, no lloraba. No movía los brazos, no pedía leche. Solo estaba ahí, acostado sobre la sábana blanca, con los ojos entreabiertos y la piel tan pálida que parecía una vela a punto de apagarse. El reloj digital marcaba las 6:47 AM, cuando Laura, la empleada nueva, empujó la puerta con el corazón latiéndole en los oídos. Había sido contratada hacía apenas 2 semanas, pero ya había notado que algo no encajaba en esa casa. Demasiado orden, demasiado control y demasiadas miradas que evitaban la cuna. La habitación del niño era una obra de arte moderna. Paredes blancas, una gran ventana de vidrio con cortinas translúcidas y un aire acondicionado que mantenía el ambiente tan frío que dolía respirar. Sobre la cómoda, biberones esterilizados, frascos de leche en polvo importada y una cámara pequeña apuntando directamente al verso. Laura no sabía mucho de tecnología, pero sí de instinto. Y su instinto le gritaba que aquel niño no estaba bien. Dio un paso más. El bebé respiró apenas, un movimiento débil como si cada aliento le costara una batalla. Laura corrió hacia él. Mi amor, mi amorcito. ¿Qué te pasa?, murmuró, sintiendo cómo el miedo le subía por la garganta. El cuerpo del pequeño estaba tibio, pero sus manos, frías como mármol. No tenía fiebre, no había llanto. Y eso, para ella, era peor que cualquier enfermedad. Había criado a 3 hijos propios y sabía que cuando un niño calla, algo dentro se apaga también. Miró a su alrededor, buscando un teléfono, un médico, algo. Pero antes de poder moverse, la voz de Lorena retumbó detrás de ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó la esposa del millonario, con su bata de seda azul y el cabello perfectamente recogido, como si incluso en medio del drama necesitara seguir siendo impecable. El niño estaba... tartamudeó Laura. El niño no necesita nada. Tiene su fórmula, su rutina y su médico. Tú solo limpia. ¿Entendido? Laura bajó la cabeza, pero por dentro algo hervía. Esa mujer hablaba del bebé como si fuera un objeto más de la casa, un accesorio caro que debía mantenerse presentable. Sin embargo, aquella mirada del pequeño, esa mirada apagada, cansada, no la dejaría dormir. Cuando Lorena se fue, cerrando la puerta con un golpe seco, Laura se acercó otra vez a la cuna. No te preocupes, mi cielo. Te voy a cuidar aunque me cueste el trabajo, susurró. En ese instante el bebé la miró. Y aunque no podía hablar, algo en sus ojos parecía rogar por ayuda. Esa noche, mientras todos dormían, Laura bajó a la cocina. No podía sacar de su mente la imagen de aquel cuerpo frágil, cada día más delgado. Tomó uno de los biberones que Lorena había dejado preparados y lo observó a contraluz. Parecía normal, leche blanca y espumosa, pero algo la inquietaba. Un olor extraño, leve como metálico. Abrió la nevera y notó algo más. En la parte trasera había un pequeño frasco transparente sin etiqueta. Lo tomó entre sus manos. Estaba frío. Lo agitó y vio como un líquido incoloro se movía en su interior. En la tapa, una inicial, D. Justo en ese momento oyó pasos. Apagó la luz y se escondió detrás de la nevera. Era Dimas, el chofer. Entró en la cocina sin encender las luces, caminando con sigilo. Abrió la nevera, tomó el frasco, lo destapó y vertió unas gotas dentro de un biberón limpio. Luego lo agitó, lo guardó en la bandeja del bebé y se marchó sin decir palabra. Laura se quedó paralizada. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Qué era ese líquido? ¿Por qué lo ponían en la leche del niño? Cuando el silencio volvió, se acercó lentamente al biberón y lo tomó entre sus manos. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que casi podía oírlo. Tenía que decidir si actuar o quedarse callada, como los demás empleados que fingían no ver nada. Esa noche no durmió. Se sentó en el borde de su cama, mirando el reloj y repitiéndose una y otra vez las palabras del chofer cuando lo escuchó murmurar: «Mañana ya no sentirá nada». Esa frase la perseguiría durante días.
Al amanecer, fue directo al cuarto del niño. El pequeño Adrián estaba despierto, con los ojos fijos en el techo, respirando con dificultad. Las mejillas hundidas, los labios resecos. Laura le acarició la frente. «Tranquilo, mi amor, yo te voy a ayudar». Decidió darle un poco de agua en lugar del biberón preparado. A los pocos minutos, el niño se durmió profundamente, sin signos de dolor. Y ella comprendió que no estaba equivocada. El problema venía de esa leche. Pasaron los días y cada vez que podía, Laura evitaba que Adrián tomara la fórmula que le dejaban lista. En su lugar preparaba una nueva, con leche normal, avena y un toque de cariño que no cabía en ninguna receta médica. Poco a poco el color volvió a las mejillas del niño. No era una recuperación milagrosa, pero sí una resistencia silenciosa. Sin embargo, Lorena empezó a notar que algo cambiaba. «¿Por qué el niño está más activo?», preguntó un día durante el desayuno. «¿No debería estar descansando?». Su tono era casi de molestia, como si la vitalidad del bebé fuera un inconveniente. El padre, el señor Montenegro, apenas levantó la vista del periódico. «Mientras esté bien, no veo el problema», respondió con indiferencia. Pero Laura captó algo en su mirada. Culpa. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, escuchó una conversación que congeló su sangre. «Tienes que mantener las dosis exactas, Dimas», dijo Lorena con voz baja pero firme. «No podemos llamar la atención. Si el niño muere repentinamente, será un escándalo. Pero si enferma, nadie sospechará». El chofer asintió en silencio. Laura retrocedió lentamente, apretando el trapo entre sus manos. Todo encajaba. Aquella mujer estaba envenenando al hijo de su marido. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ganar con eso? No sabía si debía denunciar, hablar con el padre o seguir fingiendo. Pero una cosa estaba clara. No iba a permitir que el niño muriera sin luchar. Esa noche, mientras todos dormían, Laura se acercó a la habitación del millonario. No para limpiar, sino para buscar pruebas. En el escritorio había carpetas, documentos y una caja fuerte. No sabía la combinación, pero sí encontró algo sobre la mesa que la hizo detenerse. Un testamento. Lo leyó con manos temblorosas. En caso de fallecimiento del pequeño Adrián, la herencia pasaría directamente a Lorena, la esposa. No al padre, ni a ninguna fundación, sino a ella. Ahí estaba el motivo. La fortuna Montenegro era más grande de lo que Laura podía imaginar, y ese niño era el único obstáculo entre Lorena y una vida de poder absoluto. De repente, oyó pasos en el pasillo. Escondió el testamento bajo un cojín y se deslizó hasta la sombra. Era Dimas, otra vez. Entró sin encender la luz, revisó el escritorio y murmuró algo que la dejó helada. Todo listo para mañana. Cuando se fue, Laura apenas podía respirar. Sabía que no quedaba tiempo. Si no actuaba, el niño no amanecería. Bajó corriendo a la cocina y preparó un plan. Cambiaría los biberones, escondería el líquido. Y si era necesario, enfrentaría a esa mujer, aunque eso le costara la vida o la libertad. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada. El viento golpeaba los ventanales. En la cuna, el niño dormía, ajeno al peligro que se cernía sobre él, y Laura, con las manos temblorosas y el corazón en un hilo, susurró una promesa. «No voy a dejar que te hagan daño. Aunque tenga que enfrentar al mismísimo diablo, te salvaré, mi amor». Fuera de la habitación, una cámara roja parpadeaba discretamente. Alguien, desde otra parte de la casa, estaba mirando todo. Si esta historia te está atrapando, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. El amanecer llegó lento, con una luz gris que apenas lograba atravesar las enormes cortinas de la mansión Montenegro. Todo parecía igual que siempre. El silencio de los pasillos, el brillo del mármol, el olor a desinfectante y café caro. Pero algo había cambiado. Laura lo sentía en el aire, como si la casa hubiera despertado con un secreto menos. Esa cámara que parpadeó en la noche seguía clavada en su mente, como una mirada invisible detrás de cada pared.
Caminaba despacio intentando actuar normal. Sabía que debía fingir que no sabía nada, que no había visto al chofer, ni leído el testamento, ni cambiado los biberones. Pero su instinto le decía que alguien, en algún rincón de esa casa, sabía que ella había intervenido. Entró al cuarto del pequeño Adrián con una sonrisa forzada. El niño dormía todavía, más tranquilo que en los días anteriores. Su respiración era profunda y su rostro, aunque aún pálido, mostraba un leve rubor que la llenó de esperanza. «Mi vida resististe», susurró. Pero cuando se inclinó para acomodar la manta, notó algo. Una ligera marca roja detrás de su orejita, como si alguien lo hubiera pinchado. Sintió un escalofrío. Miró alrededor. La bandeja con los biberones estaba vacía, los frascos esterilizados, todo en orden. Demasiado en orden. Alguien había estado allí antes que ella. Bajó corriendo a la cocina. El frasco transparente que había escondido la noche anterior ya no estaba. Revisó los cajones, la basura, las estanterías. Nada. El miedo le apretó el pecho. Se sentó, respirando con dificultad, intentando pensar. Si Dimas había descubierto que ella cambió las fórmulas, no tardarían en sospechar. En ese momento, la puerta se abrió y entró Lorena, impecable como siempre, con un vestido blanco y el cabello suelto. «Buenos días, Laura», dijo con una sonrisa artificial. «El señor Montenegro no bajará a desayunar hoy. Está en videollamadas importantes. Y por favor, revisa las cámaras del pasillo. Parece que alguna está desconfigurada». Laura tragó saliva. No sabía si era una casualidad o una trampa. «Sí, señora, enseguida». Lorena la observó unos segundos más, con esa mirada de quien ya sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. Luego se fue, dejando tras de sí el olor a perfume caro y amenaza. Mientras fingía limpiar, Laura aprovechó para revisar el monitor de seguridad que había junto a la cocina. Varias cámaras mostraban en vivo los pasillos, la entrada, el jardín y, por supuesto, el cuarto del bebé. Retrocedió las grabaciones hasta la madrugada. A las 3:27 a.m. vio la imagen de sí misma entrando al cuarto de Adrián. Se le heló la sangre. El video la mostraba claramente acercándose a la cuna y cambiando los biberones. Pero entonces algo más llamó su atención. Segundos después de que salió del cuarto, la cámara giró lentamente por sí sola y se apagó. «Alguien lo está controlando desde otro lugar», pensó con las manos temblorosas. No podía seguir así. Tenía que hablar con el padre. El señor Montenegro era un hombre distante, pero no cruel, o al menos eso parecía. Lo encontró en su oficina, rodeado de pantallas, con el teléfono pegado al oído y la mirada cansada. «Señor, disculpe que lo interrumpa», dijo ella con voz baja. Él levantó la vista sorprendido. «¿Qué pasa, Laura?» Ella dudó un segundo. «Es sobre el niño». En ese momento Lorena apareció detrás, silenciosa como un fantasma. «¿Qué sucede con el niño?», preguntó, cruzando los brazos. Laura sintió cómo el aire se volvía espeso. No podía hablar delante de ella. «Nada, señora. Solo quería confirmar su medicamento». «Perfecto», respondió Lorena con una sonrisa tensa. «Puedes retirarte». Laura se marchó, sabiendo que había perdido la oportunidad. Por ahora. Esa noche decidió arriesgarse más. Esperó a que todos se durmieran y volvió al cuarto del bebé, esta vez con una linterna pequeña. Revisó cada rincón, los frascos, el cambiador, la cuna, incluso los conductos de ventilación. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño dispositivo negro, escondido detrás del monitor de sonido. No era una cámara común, era un micrófono con sensor de movimiento. Alguien estaba grabando no solo imágenes, sino cada palabra que se decía en esa habitación. Lo desenchufó y lo guardó en su bolsillo. En ese instante, una voz la hizo saltar del susto. «¿Qué estás haciendo, Laura?». Era Dimas en la puerta con los brazos cruzados. Ella intentó hablar, pero las palabras no salían. «Yo estaba limpiando». «A las 3 de la mañana», dijo él, avanzando un paso. Su rostro estaba cubierto por la sombra, pero sus ojos brillaban como los de un cazador. «La señora no quiere que nadie toque los dispositivos. Ella misma los instaló. Si los dañas, te costará caro». Laura apretó el micrófono en el bolsillo, disimulando. «Lo siento, no sabía.
Ya lo sabes, respondió él y se fue sin más. Esa noche no volvió a su cuarto. Se escondió en el cuarto de servicio, detrás de las cortinas, abrazando el micrófono. A la mañana siguiente fue directo a la ciudad. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de la casa. En un pequeño café del centro, pidió un té y abrió su bolso. Conectó el micrófono a un grabador portátil que había conseguido años atrás, cuando trabajaba para una familia de abogados. Lo que escuchó le heló la sangre. Voces grabadas dentro de la habitación del bebé. Primero, el llanto débil de Adrián. Luego la voz de Lorena. No más de 3 gotas, Dimas. No quiero marcas visibles. Cuando el cuerpo empiece a rechazarlo, diremos que fue una alergia. Nadie sospechará. Laura soltó el auricular. El corazón le martillaba el pecho. Tenía pruebas reales. ¿Pero qué haría con ellas? Si iba a la policía, Lorena lo negaría todo. Era una mujer poderosa, con contactos en los medios y abogados capaces de borrar cualquier rastro. Si hablaba con el señor Montenegro, corría el riesgo de que él estuviera involucrado. Y si se quedaba callada, el niño moriría. Decidió volver a la mansión. No podía irse todavía. El bebé la necesitaba. Esa noche, mientras fingía servir la cena, observó cómo Lorena vertía algo en su copa de vino. Dimas se mantuvo a su lado, como una sombra fiel. El señor Montenegro apenas comió. Parecía distraído, con la mirada perdida. En un momento, Laura escuchó que murmuraba: «No puedo seguir viviendo así». No supo si hablaba del trabajo, de su matrimonio o de algo más oscuro. Horas después, mientras recogía la mesa, notó que el señor Montenegro había dejado su teléfono desbloqueado. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Lo tomó discretamente y vio algo que no esperaba: mensajes. «Está funcionando. El niño no resistirá más de una semana. No habrá escándalo». Él sintió náuseas. El padre sabía, lo sabía todo. Y no hacía nada. Quizás la fortuna, los contratos, los intereses, todo valía más que su propio hijo. Corrió a su habitación con el teléfono escondido. Lloró en silencio, abrazando al bebé que dormía. «No estás solo, mi amor. No voy a dejar que te apaguen, te lo prometo». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. 2 hombres de seguridad entraron sin decir palabra. «La señora quiere hablar contigo», dijo uno. Laura se levantó despacio, con el corazón en la garganta. Lorena la esperaba en la sala principal, junto a la chimenea encendida, una copa de vino en la mano. «Siéntate», ordenó. Laura obedeció. «Eres una buena empleada, Laura. Responsable, dedicada, pero últimamente te veo nerviosa. ¿Pasa algo?» Laura negó. «Nada, señora». «¿Segura?» «Porque anoche vi las grabaciones. Lo entraste en la habitación del niño. Tocaste cosas que no debías». La voz de Lorena era dulce, pero sus ojos fríos como cuchillas. «Solo limpiaba». «Claro, limpiar», dijo ella con una sonrisa. «Sabes, no me gusta despedir a la gente, pero cuando alguien rompe las reglas, no me queda otra opción». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Por favor, señora, necesito este trabajo. Y yo necesito lealtad, no curiosidad». Lorena se levantó, se acercó lentamente y le puso una mano en el hombro. «Eres buena. No quiero hacerte daño, pero si vuelves a tocar lo que no te pertenece, te juro que ni la policía encontrará tu nombre». Esa noche Laura empacó sus pocas cosas. No podía quedarse más, pero cuando fue a despedirse del bebé, algo dentro de ella se quebró. Adrián dormía tranquilo. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, pero respiraba. «No puedo dejarte», murmuró. «No puedo». Entonces tomó una decisión desesperada. Se lo llevaría. No sabía dónde, no sabía cómo, pero lo haría. Esperó hasta las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Con el niño en brazos y una manta cubriéndolo, cruzó el pasillo. Estaba a metros de la puerta principal cuando escuchó un sonido seco detrás de ella. Un clic, la cámara. Volvió la cabeza y vio la luz roja encenderse. «Maldición», susurró. Corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, las luces se encendieron todas al mismo tiempo. Lorena estaba allí, en lo alto de las escaleras, con un arma pequeña en la mano. «¿A dónde crees que vas, Laura?».
El niño comenzó a llorar por primera vez en días. Un llanto fuerte, desesperado, que rebotó por toda la mansión. Laura lo apretó contra su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo dejarlo aquí, señora. Usted sabe lo que le están haciendo». Lorena bajó lentamente las escaleras, apuntándola. «Devuélveme al niño y nadie saldrá herido». Pero entonces un sonido rompió la tensión. La puerta del despacho se abrió de golpe. El señor Montenegro apareció con el rostro desencajado. «Baja el arma, Lorena». La escena se congeló. El bebé seguía llorando. El reloj marcaba las 3:44 a.m. y el destino de todos colgaba de un hilo. Si te quedaste sin aliento con este momento, apóyame dejando tu like, suscribiéndote y escribiendo en los comentarios ¿qué crees que hará Laura ahora? ¿Se atreverá a escapar o enfrentará a Lorena? El silencio se partió en 1000 pedazos con el grito del señor Montenegro. «Baja el arma, Lorena». Su voz retumbó en los muros de mármol, vibrando como un trueno contenido. Laura temblaba con el pequeño Adrián en brazos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño lloraba con fuerza, su cuerpecito frágil buscando refugio entre los brazos de la única persona que lo había protegido de verdad. Lorena, en cambio, sonreía. Una sonrisa fría, desprovista de miedo. «¿Por qué no me sorprende verte aquí, Ricardo?», dijo ella, apuntando el arma, sin apartar la mirada de su marido. «Te despertaste justo a tiempo para ver lo que siempre temiste, tu sirvienta intentando robarte a tu hijo». Laura dio un paso atrás. «Eso no es verdad. Yo solo quiero salvarlo», gritó. Ricardo levantó una mano, tratando de calmar la situación. «Lorena, bájala. Nadie va a robar nada. Laura, por favor, dame al niño». La tensión era insoportable. El aire parecía cortarse con cada respiración. El reloj del pasillo marcaba las 3:45, y el sonido de su tic-tac resonaba como una cuenta regresiva. Lorena dio un paso más. «No te atrevas a tocarla, Ricardo. Esa mujer ha estado hurgando en nuestras cosas, robando información, manipulando cámaras. ¿Qué crees que hacía en la habitación del bebé todas las noches? No es una salvadora, es una ladrona». Su voz goteaba veneno, calculada, venenosa. Laura apretó al niño contra su pecho. «Miente. Ella y Dimas le están poniendo algo en la leche. Tengo pruebas», gritó, sacando el micrófono del bolsillo. Lorena rió. «¿Eso? ¿Crees que alguien va a creerle a una empleada sin educación? Todo lo que tienes es un pedazo de plástico». Ricardo se acercó lentamente. «Lorena, ¿qué hiciste?», preguntó con voz quebrada. La mujer frunció el ceño. «Lo que debía hacer, protegernos». «¿Protegernos de quién?». «De un bebé», gritó él desesperado. «De tu error», susurró ella. El eco de esas palabras se clavó en el aire. Ricardo se quedó helado. Laura los miró confundida, sin entender. «¿Qué error?», preguntó. Lorena alzó el mentón, con los ojos brillando de furia y orgullo. «Ese niño no es mío ni tuyo, Ricardo. Es el resultado de tu traición, de la enfermera con la que te acostaste mientras yo estaba en Europa cuidando a tu madre. Ese niño nació de tu culpa y tú me lo metiste en esta casa como si fuera mío. ¿De verdad pensaste que iba a criarlo?». El silencio posterior fue insoportable. Laura sintió que el mundo se tambaleaba. Miró al bebé, tan indefenso, tan inocente. Ricardo apretó los puños. «Lorena, no sabes lo que estás diciendo». «Oh, lo sé muy bien», respondió ella. «Y si no fuera por mí, ya te habrían quitado todo. Yo te salvé del escándalo. Lo registré como nuestro hijo. Te limpié la imagen, pero tú nunca dejaste de mirarlo como lo que es, un recordatorio de tu pecado. Por eso lo dejas enfermar. Por eso no haces nada». Ricardo cayó de rodillas, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No, no es cierto». Laura, con la voz quebrada, dijo: «Sí lo es. Lo he visto». «Usted sabía, señor. Sabía que lo estaban envenenando». Ricardo la miró con lágrimas contenidas. «Yo no quería creerlo. Pensé que Lorena exageraba, que el niño simplemente era débil». «¡Débil!», gritó Laura con furia. «Tiene 1 año y está muriendo porque ustedes lo tratan como una maldición».
Lorena levantó el arma. «Basta de drama. Devuélveme al niño». El dedo en el gatillo temblaba apenas. Laura retrocedió, buscando una salida. El sonido del viento se coló por las ventanas y un trueno lejano iluminó el salón. Ricardo se levantó de golpe y se interpuso entre ellas. «Si le haces daño, te juro que no saldrás viva de esta casa», gritó. En ese instante, Dimas apareció desde el pasillo, sujetando algo brillante. «Señora, basta», dijo con voz temblorosa. «La policía está afuera». Lorena lo miró incrédula. «¿Qué?» «Alguien llamó. Dijeron que escucharon disparos». Ella giró la cabeza furiosa. «¿Fuiste tú, inútil?» «No, señora. No fui yo». Laura aprovechó la distracción. Corrió hacia la puerta con el bebé en brazos, pero Lorena disparó. El sonido fue ensordecedor. El vidrio del ventanal estalló en 1000 pedazos. Laura tropezó, cayó al suelo, protegiendo al niño con su cuerpo. Ricardo gritó su nombre, corriendo hacia ellas. Lorena quedó inmóvil, con el arma todavía levantada, temblando. El tiempo pareció detenerse. Laura, aturdida, sintió algo cálido en su costado. Se tocó y vio sangre, pero no era mucha. Había rozado la bala. Adrián lloraba con fuerza, ileso. Ricardo la ayudó a levantarse. «Tenemos que salir», dijo jadeando. «La policía no puede encontrar esto así». Dimas, pálido, los observaba sin moverse. «Hay una salida trasera», murmuró. «Por el garaje». Laura dudó. «¿Y usted?» «Yo me quedo. Ya estoy metido hasta el cuello». El viento soplaba con fuerza. La tormenta crecía afuera. Laura corrió por el pasillo, los brazos entumecidos, el niño pegado a su pecho. Detrás, escuchó los pasos de Ricardo. El sonido de sirenas empezó a oírse a lo lejos. Bajaron las escaleras del garaje y cruzaron hacia el coche. Pero justo antes de subir, Laura se detuvo. «No puedo confiar en usted», dijo. Ricardo la miró empapado de sudor y lágrimas. «Lo sé, pero déjeme reparar lo que destruí. Llévelo a la clínica del doctor Pérez. Él me debe favores. Nadie sabrá que están ahí». Ella dudó, miró al bebé y finalmente asintió. «Si me miente, juro que lo pagaré». Arrancaron bajo la lluvia. Cada relámpago iluminaba la carretera como una fotografía del infierno. Laura apretaba los dientes, intentando mantenerse despierta mientras Adrián respiraba débilmente. Detrás, la mansión se hacía cada vez más pequeña, envuelta en sombras y luces azules de patrullas. Cuando llegaron a la clínica, un hombre mayor los recibió. «¿Qué sucede?», preguntó alarmado. «El niño está intoxicado. Necesita ayuda urgente», dijo Laura. El médico los hizo pasar sin preguntar más. Durante horas, todo fue un torbellino. Monitores, tubos, sueros. Laura no se movió del lado del pequeño. Ricardo esperó fuera, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando por fin el doctor salió, su rostro era grave. «Llegaron a tiempo», dijo. Pero si hubieran tardado una noche más, no lo contaba. Laura se derrumbó en el suelo, llorando de alivio. «¿Qué le hicieron?», preguntó. El médico suspiró. No era veneno en sí, era un compuesto de litio y sedantes. Dosis pequeñas, pero acumulativas. Suficiente para apagarle el cuerpo sin dejar rastros. Ricardo cerró los ojos, con el rostro cubierto de vergüenza. «Dios mío, ¿en qué nos hemos convertido?». Laura se levantó. «Usted no puede volver ahí. Si lo hace, ella lo destruirá todo. Y si la policía no la detiene, lo intentará otra vez». El hombre asintió. «Tiene razón, pero necesito hacer algo antes». Tomó su teléfono y marcó un número. «Soy Ricardo Montenegro. Quiero confesar un crimen». Esa noche la noticia recorrió la ciudad. El empresario Ricardo Montenegro detenido junto a su esposa por intento de homicidio. Los medios se agolparon frente a la mansión. Lorena fue arrestada horas después, todavía con el arma en la mano y una sonrisa helada. Dimas desapareció. Nadie volvió a verlo. Laura, en cambio, permaneció en el hospital junto a Adrián. Día y noche, sin dormir, sin moverse. Cuando finalmente el niño abrió los ojos y pronunció su primera palabra, agua, ella sintió que todo valía la pena. Pasaron semanas. El hospital se volvió su casa. Ricardo, desde la cárcel, le enviaba cartas pidiéndole perdón.
Decía que dejaría todo a nombre del niño, que quería que él tuviera una vida lejos del apellido Montenegro. Laura no sabía si creerle, pero seguía leyendo. El pequeño mejoraba poco a poco, comiendo, riendo, volviendo a la vida. Hasta que un día, al regresar de la cafetería, Laura encontró su cama vacía. El corazón se le detuvo. Corrió por los pasillos gritando su nombre. ¡Adrián! ¡Adrián! Nadie sabía nada. El doctor Pérez la alcanzó. «Tranquila». Lo llevaron al área de pruebas. «Acompáñeme». Caminaron juntos hasta el sótano del hospital. Pero cuando llegaron, la sala estaba vacía. Solo quedaba una nota, doblada en la camilla. Laura la abrió con manos temblorosas. «Él está conmigo». «No busques». El mundo se le vino abajo. «No, no puede ser». Corrió hacia la salida, pero ya era tarde. Afuera, una camioneta negra se alejaba bajo la lluvia. La misma matrícula del coche de Dimas. Esa noche, el llanto de Laura se perdió entre los truenos. Había salvado al niño de una muerte lenta, solo para verlo desaparecer en la oscuridad. Pero lo que no sabía era que ese no sería el final, sino el comienzo de una búsqueda que revelaría secretos mucho más profundos de lo que jamás imaginó. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y comenta abajo qué crees que pasará ahora. ¿Dimas actuó solo o alguien más está detrás de todo? La lluvia no cesaba. Caía con una furia que parecía arrastrar con ella el alma misma de la ciudad. Laura corrió bajo el agua, los zapatos empapados, el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. «¡Dimas!», gritaba, pero el eco de su voz se perdía entre los truenos. La camioneta negra desaparecía por la avenida, las luces rojas alejándose como dos ojos demoníacos en la oscuridad. Intentó seguirla, pero sus piernas ya no respondían. Se detuvo, jadeando, con las manos temblorosas y la nota todavía apretada entre los dedos. «Él está conmigo». «No busques». El papel se empapó y la tinta comenzó a correrse, como si hasta las letras lloraran. Laura cayó de rodillas sobre el asfalto, impotente. «No, por favor, no», gritó al cielo, mientras los autos pasaban a su lado, indiferentes. Esa noche, por primera vez desde que conoció al bebé, sintió un vacío tan grande que la esperanza se le escapó del cuerpo. El niño que había jurado proteger había desaparecido, y esta vez ni siquiera sabía por dónde empezar. La policía llegó al hospital una hora después. Hombres con chaquetas empapadas, portapapeles y preguntas sin alma. «¿Tenía enemigos, señora? ¿Conoce al hombre que se lo llevó? ¿Tiene familia?» Laura apenas podía hablar. Cada palabra se le rompía en la garganta. Era el chofer. Dimas. Trabajaba para los Montenegro. Él lo hizo. Uno de los oficiales asintió con frialdad. «Veremos qué podemos hacer». Pero Laura sabía lo que eso significaba. Nada. Para ellos, era solo otro caso más en una ciudad enferma de secretos. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en que Laura no comió, no durmió, no existió. Solo caminaba de un lado a otro del pequeño cuarto que le habían asignado en el hospital, mirando el teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada que nunca llegaba. Afuera, los noticieros hablaban de la caída del Imperio Montenegro. Ricardo detenido, Lorena internada en una clínica psiquiátrica, los negocios congelados. Pero a Laura no le importaban los titulares. Solo quería una cosa: volver a ver a Adrián. La mañana del 4.º día, una enfermera entró con una carta. «Esto llegó para usted, sin remitente». Laura la abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto. Adrián, envuelto en una manta azul, dormía sobre una cama desconocida. Su rostro estaba tranquilo, pero al fondo se veía algo que la hizo estremecerse. Una pared con una cruz metálica torcida y una ventana con rejas. Detrás, montañas. En el reverso de la foto, una frase escrita con la misma letra que la nota: «Está a salvo, pero no por mucho tiempo». Laura se levantó de golpe. Sabía lo que eso significaba. Dimas no lo había llevado para protegerlo, sino para cumplir otra orden.
¿Pero de quién? Lorena estaba bajo vigilancia. Ricardo, en prisión. ¿Quién quedaba? Tomó su bolso y salió del hospital sin decir una palabra. Si la policía no haría nada, lo haría ella. El primer lugar al que fue la antigua casa del chofer, un barrio pobre en las afueras de la ciudad. Las paredes descascaradas, los cables colgando, el olor a humedad. Golpeó la puerta con fuerza, pero nadie respondió. Sin embargo, una vecina se asomó desde la ventana. ¿Busca a Dimas? Se fue hace días. Subió a un camión con dirección a la sierra. ¿A la sierra? Sí, dijo que iba con su patrón. ¿Con cuál patrón? La mujer encogió los hombros. Uno nuevo parece. Un tal señor de la Vega. Ese nombre la atravesó como una aguja. Lo había escuchado antes, en las conversaciones que los Montenegro tenían en la oficina. De la Vega era un empresario con reputación turbia, socio silencioso de Ricardo. Controlaba compañías fantasmas, cuentas en el extranjero y, según los rumores, tráfico de medicamentos ilegales. Laura entendió al instante. Dimas no actuaba solo. El niño no había sido secuestrado por venganza, sino porque valía algo. Porque en ese cuerpo pequeño se escondía una fortuna. No perdió tiempo. Vendió su teléfono, compró un billete de autobús y viajó toda la noche hacia el norte. El camino era largo, las montañas se alzaban oscuras bajo la luna y cada curva parecía un paso más hacia el abismo. Cuando llegó al amanecer, el pueblo era poco más que un puñado de casas y una iglesia vieja. El aire olía a tierra mojada y soledad. Caminó hasta el único lugar con luz, una posada. «Busco a un hombre llamado Dimas», dijo al encargado. El hombre la miró con cautela. «No sé de quién habla. Por favor, es urgente. Aquí no viene nadie así. Señora». Pero sus ojos lo traicionaron. Miró de reojo hacia una colina al fondo, donde una casa blanca se alzaba entre los árboles. Laura no dudó. Subió por el camino empedrado, las piernas temblando, el corazón en la garganta. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Dentro olía a cloro y metal. «¿Dimas?», susurró. Nadie respondió. Entró despacio. En la mesa había frascos, jeringas, papeles con símbolos médicos. Sobre una camilla, una manta azul doblada. La misma manta de la foto. «Adrián», llamó en voz baja. Entonces lo oyó. Un llanto débil desde la habitación del fondo. Corrió, empujó la puerta y lo vio. El bebé conectado a tubos, acostado sobre una mesa de metal. A su lado un hombre de bata blanca. «¿Quién es usted?», gritó ella. El hombre se giró sorprendido. No era Dimas, sino otro, más joven, con expresión cansada. «No puede estar aquí». «¿Qué le están haciendo?» «Tratamiento experimental», lo ordenó el señor de la Vega. «Es un bebé». El hombre dio un paso atrás. «No me obligue a llamar a seguridad». Laura se abalanzó sobre él, lo empujó y corrió hacia el niño. Desconectó los tubos con manos temblorosas y lo tomó en brazos. «Tranquilo, mi amor, ya estoy aquí». Pero entonces una voz la congeló. «Sabía que vendrías». Era Dimas. Estaba en el umbral con una pistola en la mano. «Te advertí que no buscaras». «¿Por qué haces esto?», gritó ella. «Tú lo cuidabas, eras su chofer, lo viste crecer». Dimas bajó la mirada un instante. «No lo entiendes. Esto va más allá de mí. De la Vega me salvó la vida hace años. Le debo todo». «¿Y tu deuda vale más que la vida de un niño?» «No es un niño cualquiera», murmuró. «Es un Montenegro. Su sangre vale millones». Laura retrocedió, el bebé apretado contra su pecho. «No vas a llevártelo otra vez», Dimas suspiró. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Y en ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe. Dos hombres entraron armados. «Entréguenla», gritó uno. Laura corrió hacia la ventana, pero uno de los hombres la sujetó del brazo. Forcejearon. El bebé lloraba. Todo fue caos. Entonces, un disparo, uno solo. El hombre cayó al suelo, con la frente abierta. Dimas bajó el arma, jadeando. «¡Corre!», gritó. Laura no lo pensó. Corrió con todas sus fuerzas hacia el bosque. Detrás, el eco de los disparos reventaba el aire. Dimas cubrió su salida, derribando al otro hombre, y luego desapareció entre los árboles. Laura siguió corriendo, resbalando en el barro, con la tormenta otra vez cayendo sobre ellos.
Durante horas no se detuvo. Solo cuando el sol empezó a salir, exhausta, se refugió en una cabaña abandonada. El niño dormía, respirando débilmente, pero vivo. Lloró como nunca. No sabía si Dimas estaba vivo, si De la Vega la estaba buscando, o si el mundo volvería a ser seguro. Solo sabía que el pequeño seguía con ella, que por primera vez en mucho tiempo había un pedacito de luz entre tanta oscuridad. 3 días después, llegó a la frontera. Nadie los buscaba todavía. Nadie los reconocía. En la mochila llevaba lo esencial: una manta, un frasco de leche y el pasaporte falso que una enfermera compasiva le ayudó a conseguir. En el documento el niño se llamaba ahora Mateo Ramírez. Y ella, simplemente Clara. «Vamos a empezar de nuevo, mi amor», susurró besándole la frente. «Esta vez nadie te va a lastimar». Pero mientras cruzaban el último control, un agente levantó la vista del papel y la observó con una expresión extraña. «¿Sabe que hay una recompensa por un niño desaparecido con este mismo rostro?» Laura se quedó helada. El aire se volvió espeso. El agente sonrió lentamente. «No se preocupe. No voy a decir nada. Si me ayuda con algo». El infierno todavía no había terminado. Si esta parte te dejó el corazón en la garganta, deja tu like. Suscríbete y comenta abajo. ¿Crees que Laura logrará escapar o caerá en una nueva trampa? El silencio del puesto fronterizo se volvió insoportable. Laura, ahora Clara, sentía cómo la sangre le martillaba en los oídos mientras el agente sostenía el pasaporte falso entre los dedos. Su sonrisa era tensa, calculada, la clase de sonrisa que nunca anuncia nada bueno. «Tranquila, señora», dijo con voz pausada. «No tiene por qué ponerse nerviosa. Solo quiero ayudarla». Detrás de él, las luces frías del control parpadeaban intermitentemente. Afuera, el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el sol empezaba a levantarse con ese brillo cruel que todo lo revela. Clara abrazó al niño con fuerza. Mateo dormía, ajeno a todo, con las mejillas rosadas por primera vez en semanas. «¿Ayudarme?», repitió ella intentando mantener la calma. El agente asintió, acercándose un poco más. «Claro, veo muchos casos como el suyo, mujeres solas, sin documentos verdaderos, huyendo con un niño que no les pertenece. Pero a veces, con la persona adecuada, se pueden arreglar las cosas». Ella entendió al instante. Corrupción, extorsión, otro monstruo disfrazado de autoridad. «No tengo dinero», murmuró. Él soltó una risa seca. «No siempre se paga con dinero». El estómago de Clara se revolvió. Dio un paso atrás, pero chocó con la pared metálica del puesto. El hombre se acercó más. «Podemos hacerlo fácil o difícil», susurró. «Tú eliges». La puerta se abrió de golpe antes de que él pudiera tocarla. Otro oficial entró. «Ramírez, te llaman del jefe. Urgente». El agente maldijo en voz baja. «No te muevas», dijo y salió del cuarto. Clara no esperó. Aprovechó los segundos como si fueran oro. Agarró los documentos, el bolso, y corrió hacia la puerta trasera con el niño apretado contra el pecho. El aire del desierto le quemó los pulmones. Escuchó gritos detrás. «Deténganla». Corrió sin mirar atrás. Los pies se le hundían en la arena caliente. El sol cegaba. El sudor le escurría por la frente, pero no se detuvo. Cada paso era una plegaria. Cada respiración, una promesa. A lo lejos, vio una vieja camioneta estacionada junto a una estación de gasolina abandonada. Corrió hacia ella. Un hombre con sombrero y piel curtida por el sol la observó en silencio. «Por favor», jadeó ella. «Necesito llegar al otro lado. Lo que sea». El hombre la miró sin expresión. Luego asintió. «Suba». El motor rugió y el paisaje comenzó a retroceder como un sueño. Clara no sabía quién era ese hombre ni a dónde la llevaba. No le importaba. Cada kilómetro la alejaba de los Montenegro, de la Vega, de la policía, de todo. Pero la paz no duró mucho. Al anochecer, pararon en un pequeño pueblo del lado mexicano. El hombre le dio una botella de agua y un pedazo de pan. «A partir de aquí está sola», dijo.
Yo no me meto en asuntos de gente buscada. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo sabe quién soy? No soy tonto, respondió él. Hay carteles con su cara en la radio. Una madre fugitiva con un niño enfermo. Pero tranquila, no diré nada. Lo que sí le diré es que la gente que busca a ese niño no va a parar. Sea lo que lleva en brazos, vale más de lo que imagina. Clara tragó saliva. ¿Qué quiere decir? Escuché rumores. Dicen que ese niño tiene algo en la sangre, algo que empresas grandes quieren. Medicamentos nuevos, experimentos, no sé. Pero si lo que dicen es cierto, no lo buscan por amor. La idea le atravesó el pecho como un cuchillo. La sangre del bebé recordó las palabras del doctor Pérez, el litio, los compuestos raros. ¿Y si no era solo veneno? ¿Y si estaban intentando convertirlo en un experimento? El miedo se convirtió en fuego. Gracias, dijo ella y bajó del vehículo. Caminó con el niño dormido en brazos hacia la oscuridad del pueblo, sin mirar atrás. Esa noche se refugió en una iglesia. Las paredes viejas olían a incienso y polvo. Un sacerdote anciano la recibió con amabilidad. ¿Busca protección? Solo un lugar donde mi hijo pueda dormir, respondió. El hombre la observó con ternura. No parece su hijo. Ella bajó la mirada. No lo es, pero es mi razón para seguir viva. El sacerdote no preguntó más. Le ofreció una habitación pequeña detrás del altar y algo de comida. Allí, entre crucifijos y silencio, Clara pasó las semanas más largas de su vida. Mateo comenzó a recuperar fuerzas, a reír, a reconocer su voz. Cada día era una bendición, pero también una condena. Sabía que tarde o temprano ellos la encontrarían. Un mes después, la televisión del pueblo rompió la calma. Una noticia transmitida con urgencia. Última hora, el empresario Rafael de la Vega murió en un accidente aéreo. Se sospecha sabotaje. Las autoridades investigan posibles vínculos con el caso Montenegro. Clara dejó caer la cuchara. ¿Murió? El sacerdote la miró preocupado. ¿Lo conocía? Demasiado. Pero si de la Vega estaba muerto, ¿quién quedaba? Esa misma noche, alguien llamó a la puerta de la iglesia. 2 golpes suaves, seguidos de un tercero, más largo. El padre fue a abrir, pero Clara lo detuvo. «Déjeme ver primero». Espió por una rendija. Afuera, bajo la lluvia, un hombre empapado y exhausto la buscaba con la mirada. Su corazón se detuvo. Era Dimas. Abrió la puerta de golpe. «¡Tú!». Él levantó las manos. «No dispares, no vengo a hacerte daño. Te llevaste al niño, maldito», gritó temblando de ira. «Casi lo matas». «Lo sé», murmuró él con los ojos llenos de culpa. «Por eso estoy aquí. No podía seguir. Ellos querían sacarle sangre todos los días, inyectarle cosas, pero lo saqué antes de que lo hicieran de nuevo. ¿Y esperas que te crea?» «No espero nada. Solo que me escuches». Clara lo dejó entrar. El sacerdote observaba desde la distancia, inquieto. Dimas se sentó empapando el suelo. De la Vega no murió en un accidente. Lo mataron, alguien dentro del mismo laboratorio. Querían borrar las pruebas y tú, Clara, eres la única que queda. Y ese niño tiene en su ADN una secuencia que puede curar enfermedades mentales. Era el proyecto de su madre biológica, una científica que trabajaba para de la Vega. Clara sintió que el mundo giraba. «¿Qué estás diciendo?» «Que lo estaban usando». Su madre descubrió algo que podía cambiar el mundo, pero murió antes de publicarlo. De la Vega compró la patente y usó al bebé como muestra viviente. Por eso Lorena lo odiaba. Por eso Ricardo calló. El silencio fue absoluto. El sacerdote se persignó. «Dios mío», murmuró. Clara abrazó al niño dormido. «Entonces nunca estará a salvo». «No, mientras existan los archivos», dijo Dimas, «pero puedo ayudarte a destruirlos». Esa noche, los 3 partieron juntos. La iglesia quedó atrás, iluminada por las velas como una despedida. Siguieron la carretera hasta llegar a una antigua hacienda en ruinas, oculta entre los cerros. Allí, según Dimas, se guardaban los servidores del proyecto. El lugar estaba desierto, silencioso, pero los pasillos aún olían a químicos y electricidad. «Aquí empezó todo», murmuró él. Clara lo siguió hasta una sala llena de computadoras.
En las pantallas, datos genéticos, fórmulas, nombres. ¿Qué hacemos?, preguntó. Destruirlo, dijo Dimas, sacando un bidón de gasolina. Todo. Mientras vertía el líquido, Clara observó una carpeta abierta en una mesa. En ella una foto, la madre del niño, una mujer joven de ojos claros y sonrisa triste. En el borde, una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que fracasé. Pero mi hijo, él es la cura. Las lágrimas le nublaron la vista. Tu madre te salvó 2 veces, susurró. Dimas, encendió un encendedor y lo lanzó. El fuego se expandió en segundos, devorando todo a su paso. Los cables chispearon, las pantallas estallaron y el humo llenó el aire. ¡Vamos, rápido!, gritó. Corrieron hacia la salida. Atrás, el laboratorio ardía como un infierno que por fin se cerraba sobre sí mismo. Cuando llegaron a la carretera, Clara se volvió para mirar una última vez. ¿Y ahora?, preguntó. Dimas la miró con los ojos cansados. Ahora desaparecen. Cambia de nombre otra vez. Nadie debe saber que ese niño existe. ¿Y tú? Yo ya estoy muerto, dijo, y se alejó entre las sombras sin mirar atrás. Clara lo observó irse hasta que el amanecer empezó a colorear el horizonte. Entonces miró al bebé, dormido en su regazo. Se acabó, mi amor. El mundo no sabrá quién eres, pero yo sí. Y eso basta. Se alejó caminando por la carretera, el fuego del laboratorio reflejándose en sus ojos como un nuevo sol. O al menos eso creyó. Porque a varios kilómetros de allí, en una oficina oscura de la capital, un hombre observaba las noticias del incendio. En su escritorio, un expediente con la etiqueta Proyecto Génesis y una foto de Clara sosteniendo al bebé. Sonrió levemente. Así que todavía estás viva. Si esta parte te dejó con la piel erizada, deja tu like, suscríbete y comenta abajo. ¿Quién crees que es el hombre detrás del Proyecto Génesis? La lluvia volvía a caer, fina, persistente, como si el cielo también necesitara limpiar la sangre que el fuego del laboratorio había dejado atrás. Clara caminaba por una carretera desierta, con el bebé dormido contra su pecho y una manta vieja cubriéndolos a ambos. Cada paso era una promesa silenciosa, no más huir, no más miedo. Solo quería un lugar donde el pequeño pudiera crecer lejos del ruido del mundo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A cientos de kilómetros, en la capital, el hombre que había observado la noticia del incendio apagó la televisión y encendió un cigarro. Su oficina era un santuario de sombras y secretos, paredes cubiertas de archivos, pantallas encendidas con códigos genéticos y mapas digitales que mostraban puntos en distintos países. En el centro del escritorio, un dossier con un sello dorado, Proyecto Génesis, confidencial. El hombre, de traje oscuro y cabello gris, abrió el expediente y sacó una fotografía. Clara sosteniendo al bebé. Te escondiste bien, pero nadie desaparece para siempre, murmuró. Luego marcó un número en su teléfono. Inicien la fase 2. Ella sigue viva. Y el niño también. 2 días después, Clara y el bebé llegaron a un pequeño pueblo costero, donde las casas olían a sal y a pan recién hecho. Allí nadie preguntaba demasiado. Rentó un cuarto modesto en una pensión y comenzó a trabajar limpiando habitaciones. Cada mañana salía con el niño en brazos a caminar por la playa. Lo llamaba Mateo, como siempre, aunque a veces, cuando el viento soplaba fuerte, le susurraba Adrián, y él sonreía, como si en algún rincón de su memoria aún reconociera su verdadero nombre. El tiempo pasó despacio. 3 meses, 4, 5, la vida se volvió rutina, casi paz. Mateo comenzó a dar sus primeros pasos, a decir palabras torpes, a reír sin miedo. Por momentos, Clara creía que todo había quedado atrás. Pero una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, vio algo que la congeló. Un auto negro estacionado frente a la posada. Dentro, un hombre con lentes oscuros, fingiendo leer un periódico. Su corazón se detuvo. No, murmuró. Otra vez no. Esa noche empacó todo en silencio. No dejó nota, no miró atrás. Tomó al niño y se marchó antes del amanecer, con el ruido del mar
como único testigo. Pero al doblar la esquina, el auto negro la seguía. Caminó más rápido, luego corrió. Dobló por calles estrechas, hasta que el motor rugió detrás de ella. Entonces escuchó una voz. ¡Clara, detente! No era una amenaza. Era Dimas. Se giró, incrédula. Él estaba allí, con la ropa empapada y el rostro marcado por ojeras. «¿Qué haces aquí?», gritó ella, entre rabia y alivio. «Te dije que desaparecieras. Lo intenté. Pero hay algo que no sabes. El proyecto Génesis no terminó. De la Vega era solo la cara visible. Hay alguien más, alguien mucho más poderoso. ¿Quién? Un senador, Octavio Salcedo. Fue él quien financió todo. El laboratorio, las pruebas, incluso la adopción falsa. Quiere al niño, porque su sangre puede regenerar tejido cerebral. Es la llave para curar la demencia y para crear soldados perfectos. Lo están buscando en todo el país. Y no se van a detener. Clara sintió un vértigo profundo. Entonces no tenemos a dónde ir. Sí lo hay, dijo Dimas. Un contacto mío puede sacarte del país. Pero tienes que confiar en mí una última vez. Ella dudó. Las veces anteriores, confiar en él casi le costó la vida. Pero no tenía opciones. Está bien, susurró. Esa noche viajaron hacia el sur. El niño dormía en el asiento trasero, abrazado a su manta azul. La carretera serpenteaba entre montañas. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara. «A un puerto. Hay un barco que zarpa al amanecer. Te llevará a Ecuador. Allí nadie te buscará». El reloj del tablero marcaba las 3:11 a.m. Dimas conducía en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Clara observaba su perfil, intentando descifrar si decía la verdad. De pronto una luz los cegó. Una camioneta se atravesó en la carretera. Frenaron con fuerza. 3 hombres armados bajaron. «¡Salgan del auto!». Dimas sacó su arma, pero un disparo lo alcanzó en el hombro. Gritó de dolor. «¡Corre, Clara!». Ella tomó al niño y salió corriendo entre los árboles. Los disparos iluminaban la noche como relámpagos. Corrió cuesta abajo, resbalando en la tierra húmeda, protegiendo al bebé con el cuerpo. Escuchó gritos, motores, perros. El bosque se cerraba sobre ellos. Entonces un golpe, algo la empujó desde atrás. Cayó. El bebé rodó unos metros, llorando. Intentó levantarse, pero una sombra se alzó frente a ella. «Ya basta», dijo una voz masculina. De entre los árboles apareció un hombre alto, trajeado, impecable a pesar del barro. Era Octavio Salcedo. «Qué lástima. Pude haberte ofrecido protección, dinero, una vida digna. Pero elegiste huir. ¿Qué quiere de nosotros?», gritó Clara. «No de ti. De él», señaló al niño. «Su sangre. Nada más». Clara se puso de pie, sangrando, tambaleante. «Tendrá que matarme primero». «Esa era la idea», dijo él, y levantó el arma. El sonido del disparo retumbó en el bosque, pero no vino de él. Salcedo cayó de rodillas con el pecho ensangrentado. Detrás, Dimas, herido, apuntaba todavía con el arma humeante. «Le prometí que los protegería», murmuró. Salcedo intentó decir algo, pero el segundo disparo lo silenció para siempre. El bosque quedó en calma. Solo el llanto del niño y la respiración entrecortada de Clara llenaban el aire. Dimas se desplomó agotado. «Ya está», dijo con una sonrisa débil. «Acabó». «No digas eso», suplicó Clara sujetándolo. «Te sacaré de aquí». «No, ya no importa. Prométeme que lo llevarás lejos, que nunca sabrá lo que hicieron con él». Ella asintió, llorando. «Te lo prometo». El amanecer los encontró junto al río. Dimas yacía inmóvil, con la paz de quien por fin redime sus errores. Clara lo cubrió con su chaqueta y siguió caminando. Horas después, llegó al puerto. Un barco pesquero se preparaba para zarpar. «¿Tú eres la mujer del norte?», preguntó el capitán. Ella asintió. Subió a bordo con el niño y se sentó en la cubierta mirando el horizonte. El mar brillaba con tonos dorados. «Adiós, pasado», susurró. Mientras el barco se alejaba, Mateo abrió los ojos. Miró el agua y señaló algo. «Luz», dijo con voz suave. Clara siguió su dedo. En el cielo, entre las nubes, un rayo de sol atravesaba la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo ella sonrió.
a miles de kilómetros, en una oficina de gobierno, un asistente entró apresurado. Señor, confirmamos la muerte de Salcedo, pero hubo filtraciones. El nuevo director del proyecto Génesis se giró lentamente. En la pantalla frente a él, una imagen satelital del puerto. El barco de Clara. Déjenlos ir, dijo encendiendo un cigarro. Por ahora, cerró el expediente y escribió una nota al margen. Fase 3. Activar en 10 años. El reloj en su pared marcaba las 6:47 am. La misma hora en que, un año atrás, una empleada empujó la puerta de una habitación y encontró a un bebé que se apagaba como una vela. El círculo, al fin se cerraba. Si esta historia te conmovió, deja tu like. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde la viste y qué sentiste con el final. Gracias por acompañar toda esta serie. Y recuerda, a veces los héroes más grandes no usan capas, solo un corazón dispuesto a proteger.